Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy veremos un vídeo más en la serie Microsoft Artificial Intelligence y Machine Learning, y el tema de hoy va a ser cómo construir un conector, un custom connector, que como lo llamamos en su término en inglés, usando OpenAI, y poderlo usar con los agentes Copilot. Usarlo, definirlo con Copilot Studio y Microsoft Power Apps, y luego pues usarlo con un agente, un custom agent, un agente personalizado que definamos en la plataforma con la herramienta Copilot Studio. Vamos a reutilizar una de los servidores que ya hemos visto en vídeos anteriores, que usa OpenAPI. Estos servidores nos conectan a una base de datos SQL Server, a un Microsoft SQL Server. Nos exponen una serie de herramientas. Es una forma de proveer de herramientas a agentes IA. Lo podemos hacer o con MCP o lo podemos hacer vía OpenAPI. Lo que hemos visto hasta ahora usaba OpenAPI versión 3.1 en este caso, y tenemos definidas ya interfaces con, con esta base de datos, con la Microsoft SQL Server, y lo hemos conectado pues por un lado a ChatGPT, a los custom GPTs de ChatGPT, y lo hemos conectado también por un lado a los agentes del Microsoft AI Foundry, y luego con la propia tecnología, con el propio framework MCP, pues lo hemos conectado también pues a frameworks como LangChain o LangGraph y LlamaIndex, y luego también pues con el Cloud AI y con algunas otras, con el Agent Toolkit de Google, el ADK, y también con los Small Agents y con alguna otra cosa más. Pero bueno, hoy el tema es conectar esta misma base de datos a través de un servidor OpenAPI, ya que se puede hacer también con MCP, pero lo mismo que pasaba en OpenAI con ChatGPT, de momento pues tienen un protocolo, una versión muy particular del propio framework MCP, y es bastante más sencillo hacerlo con OpenAPI, ya que digamos pues no es más que construir una interfaz REST, un API de acceso, y en este caso en vez de utilizar la nueva versión, de momento solo lo tienen disponible a través de OpenAPI versión 2.0, que es lo que hace un poco diferente el acceso al que hemos hecho en vídeos anteriores con el propio Foundry, el servicio de agentes de Microsoft AI Foundry. El propio conector lo vamos a crear usando Microsoft Power Apps, que será la tecnología que nos dé acceso a crear esta conexión a la base de datos vía, como os digo, un servidor definido como un container detrás de una infraestructura en un, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Os la voy a poner un poco en pantalla, en la cual pues tenemos disculpar, una serie de contenedores Docker en un proyecto Docker Compose, y enfrente de todos estos Docker Compose, de estos containers, tenemos un proxy reverso, el cual pues mediante locations, mediante eh, carpetas dentro de un dominio, pues nos redirige al contenedor específico. Vamos a utilizar en el contenedor, como os decía, vamos a implementar lo de siempre, Fast API,
con Ubicon, y en este caso vamos a utilizar el protocolo OpenAPI, también conocido como Swagger, en este caso 2.0, y crearemos un esquema muy similar a lo que vimos en la conexión entre ChatGPT y ChatGPT Custom GPTs con la base de datos o con los con AI Foundry Agents. Esto es muy similar. Utilizamos como autenticación una API key, una header, que nos va, que simplemente es donde vamos a mandar la clave de acceso. Esto es muy común en el mundo Microsoft o también en el mundo Google o Amazon. Para acceder a un servicio, pues acceder vía un token bearer o acceder mediante una key, una header, una cabecera dentro del protocolo HTTP. Va cifrado todo, obviamente, y como los que habéis visto los vídeos anteriores ya sabéis que nuestro proxy reverso, el NGINX, está haciendo determinador de túneles SSL. O sea, hay un túnel cifrado entre nuestro Copilot Studio y o sea, la infraestructura de Microsoft donde estemos corriendo este agente, ya sea Teams, ya sea en el SharePoint, ya sea donde sea. Esto se va a conectar con un túnel cifrado primero a la terminación SSL de mi infraestructura, donde tengo corriendo los contenedores, y luego con el key haremos acceso a todos los puntos de entrada que definen el API de este contenedor, donde tengo el API compatible con el Copilot Studio. El resto es exactamente lo mismo. En vez de la URL o la carpeta donde tengo corriendo esto dentro de la raíz de carpetas que me representan o que están detrás del proxy reverso, se llama Copilot Actions, y esencialmente pues es un contenedor más dentro de los del número de ellos que tengo, que son para usarlos con diferentes tecnologías, y todos ellos acceden a una base de datos de Microsoft SQL Server, y hemos implementado las mismas tools que en casos anteriores: el listado de tablas, la descripción de una tabla, el obtener un sample, una muestra de la tabla con un límite que por defecto es 5, y el ejecutar una query. Estos tres se hacen con POST, también se hace el help, pues si lo quieres hay que implementar también un punto de entrada help, y luego la ejecución de SQL mediante POST. Todo, como os digo, cifrado a través de un túnel SSL. Esto ya lo hemos explicado, no nos vamos a meter otra vez con el tema del proxy reverso, y una API key, una header, que sea una clave, o sea, una entrada, una cabecera adicional en el protocolo HTTP con la key. La tiene que conocer, y la configuraremos como una conexión, lo mismo que hicimos en el Azure Foundry en la parte de Power Apps. El resto, como os digo, es muy similar a los otros puntos de entrada. Aquí cambia principalmente el protocolo para definir el API en nuestro contenedor, que en este caso tiene que ser esa OpenAPI 2.0, o conocido también como Swagger 2.0. El resto pues es muy similar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco la aplicación, porque ya os digo, en concreto la aplicación per se pues no da más de sí. O sea, es un contenedor más que lo vamos a pasar aquí a ver, luego pasaremos a ver la documentación. Tenemos en nuestro Docker Compose, pues vamos a crear, ya veis que tenemos varios servicios, el OpenAPI para conectarnos o sea, ChatGPT, conectarse en la opción de Custom GPTs o GPTs, conectarse a nuestra base de datos. Está corriendo en un contenedor separado. Luego tenemos lo mismo, pero para conectarse a Open AI Foundry Agents, a los agentes el agente de servicios que tenemos en el AI Foundry.
Aquí tenemos lo mismo, pero para conectarnos a Copilot. Es un contenedor nuevo y necesitamos pues una serie de variables adicionales de entorno, que las tenemos obviamente definidas en el mismo fichero de entorno.env, y luego aquí tenemos un servidor validado. Pues esto es una versión que tengo del container del Open API de arriba, que simplemente pues se le han introducido una serie de mejoras, más que de mejoras, digamos, de manejo de nulls y de manejo de algunas cosas para evitar que el modelo interprete el esquema. Y luego tenemos la original, de la que parte todo, que esto es un servidor MCP, ya no usa OpenAPI, sino es un servidor MCP SSE que nos conecta, que nos sirve para conectarnos tanto a ChatGPT en modo developer como al CloudAI, a suscripciones CloudAI. Luego tenemos, esto es un tema aparte, no tiene nada que ver, es una herramienta que hice. Tengo que hacer alguna serie de vídeos sobre esto, pero de momento está en el mismo proyecto de Docker, de container, pero no tiene nada que ver. Y luego tenemos el proxy reverso con certificados. Certificado tiene que ser emitido a una dirección pública de un dominio conocido, o sea que tenéis que tener un dominio para poder replicar esto, un dominio propio y una máquina con una IP pública a la cual le habéis emitido un certificado. Esto tiene que ser así para que la terminación de túneles SSL funcione entre cualquiera de las suscripciones y vuestro entorno, y luego el Certbot, que nos sirve pues para la renovación de los certificados con Let's Encrypt, ¿no? Let's Encrypt es una tecnología con la cual puedes obtener certificados de forma gratuita y renovarlos, como en este caso los certificados por defecto son para 90 días y con el Certbot lo que haces es renovarlos de forma automática. Por defecto, también se me había olvidado, mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el tema de la tecnología, y luego estos últimos 10 años dedicado al mundo de la inteligencia artificial en Machine Learning. Bueno, aquí tenemos todos los servicios que tenemos definidos en nuestro Compose. Nos vamos a ver el Dockerfile de nuestro, es igual que el resto, no hemos cambiado prácticamente nada. Tomamos un Python, una imagen de Python, vamos a utilizar una versión de Debian, y en este caso pues bueno, se actualiza, se le instala una serie de librerías y esencialmente la librería Unix o DBC para poder acceder a ver si os lo digo, a la base de datos. O sea, es un cliente para conectarse a una base de datos. Está muy enlazado con las bases de datos Microsoft. Luego tenemos también nuestros requerimientos, esto es para todos, ya veis aquí MCP, PyODBC, esta es la librería en la parte de Python, Pydantic, el 12, FastAPI, Ubi con Starlet, aquí bueno, creo que me sobra, o sea, no, en algunos uso Starlet, en los otros uso FastAPI, pero bueno, en principio pueden trabajar en conjunto también, y bueno, librerías para conexiones HTTP y para IO asíncrono, que es la NIO. Luego tenemos nuestro el Copilot, que esencialmente pues es muy similar a los otros. Definimos pues las variables, como vamos a llamar a nuestra cabecera, si no le damos un nombre diferente en el fichero de entorno, y la propia clave como tal, nuestro modelo de datos, que si recordáis el vídeo donde empezamos a trabajar con OpenAPI 3.1 para ChatGPT,
pues son muy similares. Hemos tenido que simplemente adaptarlo a la versión 2.0, que como podéis imaginar pues hay ligeras diferencias. El tema de la seguridad sigue idéntico, es una base de acceso en modo lectura y se hace sanitización del, del SQL. No se permite, pues como veis aquí, ni insert, ni update, delete, truncate, drop, create, nada de esto se permite. Tampoco los patterns DDL, ni las transacciones, ni la ejecución de procedimientos almacenados. Normalización de valores dependiendo de qué es lo que nos está retornando, para que no tengamos problemas luego cuando se ingieran, digamos, por parte de la gente en Copilot. Lo mismo pasa aquí. Esta es la sanitización en sí de las queries. Aquí también sanitizamos el nombre de las tablas, para como sabéis, en SQL y en algunas tecnologías está el nombre, la tabla se localiza con el nombre del esquema, punto, nombre de la tabla. Y bueno, dependiendo qué es lo que nos manda el modelo, pues a veces hay que, digamos, hacer un poco de clean up en el nombre de la tabla que nos está mandando el modelo a buscar. Aquí nada, simplemente es dividir cuando nos esté mandando el modelo, esté mandando el nombre completo, pues hacemos un strip, pues para diferenciar lo que es el esquema del nombre de la tabla. En algunos escenarios te puedes encontrar con que la tabla está en múltiples esquemas con el mismo nombre, y bueno, pues para identificar correctamente a la tabla. La configuración de la base de datos, que se devuelve vía una conexión, esto es idéntico en todos. Y aquí pues el contexto, aquí lo que estamos asegurando es que la conexión a la base de datos está dentro del mismo hilo de ejecución del servidor MCP. Verificamos que tenemos la key para construir la cabecera, y aquí creamos las propias librerías, las propias tools, que son las que va a usar el conector. Lo que hacemos con el conector es poner una serie de herramientas que nos facilitan la interacción con la base de datos. Aquí tenemos el listado de tablas, descripción de la tabla, el run de una query y la obtención de un sample de la tabla. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro método de apoyo para primero la parte de o sea, este método hace un wrapper al método runSelect, porque lo primero que hacemos siempre es validar que la query no contenga nada. O sea, nos está diciendo aquí, estamos a verificar si la query se puede ejecutar en la base de datos o no. Esto lo hago principalmente pues para que si hay un usuario malintencionado o hacker que intenta hacer que el modelo pues devuelva por ejemplo, un update de una columna, o un update de una tabla, o el borrado de una tabla, pues que no se permita hacer, ¿no? Entonces, este método simplemente, como os digo, me está haciendo la sanitización, y si no es seguro, pues retorna una excepción con un 400 y el detalle de por qué no se ejecuta la query. Y si no, pues se ejecuta la query con el runSelect. Aquí se parsea la URL del servidor, donde tengo corriendo, o sea, la URL que expongo a través del proxy reverso. Y aquí creo simplemente el esquema. Como veis, es el Swagger 2.0, la información o la metadata, el host, el tipo de seguridad, es API Key Authentication. Como veis, aquí tenemos la Security Definition,
el nombre se va a tomar de una de las variables de entorno, es un tipo API key y va en la cabecera de HTTP. Aquí tenemos los diferentes paths dentro, es muy similar al 3.0, hay pequeñas diferencias pero muy similar. El help, aquí tenemos el help va por un va a ir por un get, lo tenemos aquí especificado, aquí lo mismo el get list tables, este va autenticado, por eso tiene una entrada security, describe tables lo mismo y tiene una serie de parámetros, en este caso describir tablas, y luego tienes también el esquema de vuelta. Lo mismo pasa aquí en el table, describe table response, execute SQL, ¿de acuerdo? Y el summary es lo que le está diciendo al modelo para cómo lo puede usar. Este esquema es el que luego también le va a decir al modelo cómo puede usar el conector. Y luego tienes aquí los tipos de datos, el table item, list tables response, describe columns, etcétera. El modelo de datos que vamos a intercambiar con el Copilot Studio. Aquí creamos la aplicación, Fast API. Simplemente vamos a crear un objeto Fast API y le añadimos el middleware con una serie de métodos, qué headers vamos a permitir y qué header vamos a exponer también. Como vamos a llamar a la key para que el que se vaya a interconectar con este servidor pues sepa cómo tiene que llamar. Tienes que mandarme una header con este nombre y que sea obviamente la misma que tengo yo aquí. Y luego pues tienes las rutas, vamos definiendo todas las rutas y en cada ruta pues ya veis que está la ruta health, tiene este es el sumario, se tiene la configuración de la base de datos y se retorna, aquí no se retorna más que un diccionario, y si no esto pues te devuelve una excepción. En las tablas, el listado de tablas pues se llama de forma asíncrona al listado tablas, al list tables, al método que hemos definido arriba, y depende del método verify API key. Esto es para el tema de seguridad. Y bueno, esta es la propia definición que se hacen de las rutas, no tiene más. Lo mismo para Describe Tables, para Execute SQL y para Get Example Tables. Y luego, si quieres, puedes, que lo veremos ahora en un segundo, cómo obtener el propio esquema, que lo vamos a necesitar para salvarlo y luego subirlo al propio Swagger. Perdón, al propio Copilot. Y aquí simplemente pues tomamos el puerto donde queremos que corra, si no es el 8012, y simplemente pues lanzamos la aplicación Fast API en nuestro servidor Ubicon, y bueno, log level, el puerto y el host, que en principio todas las IPs disponibles. Dejarme un momento encontrar el esquema y ahora volvemos. Bien, lo tengo aquí. Como veis, tengo en esta URL, definimos el propio esquema, y una vez que los tenéis con un get, excusa, pues simplemente lo salváis a disco con un save as y tenéis vuestro esquema en JSON. Aquí tenéis la documentación luego os lo paso toda la documentación y también cómo se crea un servicio custom, un custom connector. Un poco de la documentación, que siempre es importante para saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. A ver, vamos a ver. Bueno, pues una vez hecho esto, por supuesto, para poder hacer este proyecto necesitáis un Copilot Studio y vais a necesitar también Power Apps, ¿de acuerdo? Una vez que estéis en vuestro Copilot Studio, desde la home,
pues os vais a crear un agente. En este caso vamos a crear un agente, no vamos a crear un workflow como hemos hecho otros. Creáis el agente en blanco y bueno, pues podéis darle una serie de valores por defecto. Pues aquí pues le puedes dar tu nombre, etcétera. Por defecto, como veis ahora ya nos deja utilizar el modelo GPT 4.1 y ya están disponibles dependiendo de la suscripción también, y como ya sabéis que esto es un poco ahora mismo, como siempre Microsoft, es un poco lioso todo, está siempre todo un poco cogido con pinzas porque cambian muchísimo de la noche a la mañana. Esto, como veis, está en preview, todos estos modelos GPT-5. Pues bueno, vamos a coger este que es esto. En la parte de tools, Your Agent ha sido provisionado. Puedes añadir una tool, y en esta tool yo os recomiendo que os vayáis aquí a la New Tool y os vayáis al Custom Connector. Podéis hacerlo también por REST API, pero yo prefiero hacerlo de esta manera porque así también lo tengo disponible en el Power Apps. Una vez que creáis el Custom Connector, os vais a ir a esta parte. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo yo dos creados. Le dais aquí al crear un conector nuevo desde el fichero OpenAPI. Este fichero OpenAPI es el que acabáis de descargar una vez que habéis hecho el get al esquema de vuestra nueva interfaz API construida con OpenAPI versión 2. Entonces aquí nos vamos a conectar. Aquí yo lo tengo cargado, lo abrimos y una vez hecho esto le dais a continuar. Como veis, todo lo que él hace ya un parseo de todo lo que puede. Podéis abrirlo también en el editor. Lo podéis, si no tenéis nada que cambiar, no tiene ningún valor el abrirlo aquí aquí simplemente pues está diciendo, bueno, exactamente que esto no tiene ningún valor, simplemente de que no has definido todavía digamos la seguridad. Lo puedes ocultar tranquilamente, porque esto, una vez que llegues al final, como veremos luego en los que tengo ya creados, esto es simplemente que todavía no hemos creado el API Key. No obstante, como os digo, aquí puedes cambiarle el icono, puedes cambiarle el color, está en la descripción, el host y la URL base. Te vas a la seguridad, aquí ya lo tenemos definido, el parámetro que vamos a buscar en la cabecera se llama XAPI. Podéis darle otra cosa, eso sí tenéis que ser consistentes con lo que hayáis creado en vuestro esquema. Aquí dos cosas. Si estáis detrás, va a cambiar el escenario si estáis detrás o no estáis detrás de un firewall de aplicación o un proxy reverso. ¿Por qué? Porque si estáis detrás de un proxy reverso, las cabeceras HTTP se van a examinar en el proxy reverso. Entonces, y luego te va a hacer una sobreescritura antes de mandarlo al contenedor correcto. Con lo cual aquí, pues para hacerlo funcionar, yo le he tenido que dar el mismo nombre que luego he podido encontrar tanto en el Postman como tal. O sea que en este ejemplo solo me ha funcionado llamándolo del mismo nombre, que se llaman per se las cabeceras, se llaman XAPI Key. Y de esta forma ha hecho que me funcionara teniendo un proxy reverso por delante. Esto con el firewall de aplicación de Microsoft, el de Azure, os va a pasar lo mismo. O sea que para que esto os funcione, al menos en este entorno, dejar el nombre XAPI Key,
parámetro lo podéis llamar API key, eso no tiene ninguna relevancia, pero el parámetro name lo llamáis de esta manera para que os funcione. ¿Y dónde va a estar localizado? En la cabecera. Esto lo está extrayendo del esquema como tal. Os vais luego a la definición y aquí veis, aquí le podemos dar un nombre a esto, que este nos dice que no lo encuentra, y luego las tablas. Como veis, aquí ya os lo está pillando todo del propio esquema. Podéis definir si queréis alguna nueva acción, pero bueno, en principio las que tengas definidas en el esquema. Y aquí tenéis las tablas de referencia. Aquí tenéis este código que también lo podéis dejar por defecto, ya que no tiene ningún impacto. Una vez que llegáis aquí el código, antes de poder hacer los tests, le dais a crear conector. ¿De acuerdo? Creáis el conector, le vamos a llamar a este database 2. Y luego aquí, si quisierais hacer un testeado, después de crear el conector, tendríais que definir. A ver si termina. Vale. Bien, ahora sí nos vamos al test. Aquí habría que crear una nueva conexión que en principio aquí tendríais que pegar la API key, la clave, para poderlo funcionar, para poderlo hacer funcionar, ¿de acuerdo? Simplemente aquí pegáis la key, le dais al create, esto os creará una clave en las conexiones, que son, si no me equivoco, perdón, Power App Connections, una de estas, aquí tengo yo las mías, Dataverse. Efectivamente, como veis aquí tengo las que yo he creado. Os aparecerá aquí una nueva conexión una vez que hayáis salvado aquí, una vez que le deis aquí a crear. No la vamos a crear y este conector pues yo lo voy a borrar. ¿De acuerdo? Una vez que habéis creado el conector, pues en vuestro agente pues os aparecería los propios las propias tools las podríais ir añadiendo aquí. Aquí las puedes, una vez que has creado esto, pues te puedes ir al conector, le das aquí database, al nombre que le hayáis dado ahí a vuestro conector, y veréis que os aparecen las propias tools. Veis aquí tengo Demi Conector Database. Me aparecen aquí las 5 tools que tengo definidas. De hecho, solo voy a utilizar list tables, get a sample or record from a table, describe one table and execute SQL. El help no lo vamos a utilizar, o sea que podríais ir añadiendo una a una. Podríais añadir aquí una, tomarías una, añades y configuras, y esta es la conexión, la key que va a utilizar cuando se use esta herramienta. Este agente no lo vamos a terminar de configurar, nos vamos a uno que ya tengo configurado, pero vamos, todas aquí os da la propia descripción de la herramienta, la podéis dejar por defecto, ya que no lo vamos a integrar en ningún flow, en ningún flow, lo podéis dejar, o sea, esto no va a ser invocado por un flujo, sino simplemente las va a utilizar el agente. ¿De acuerdo? Vámonos a ir al home y vamos a usar este agente, no sé cómo lo ha llamado, vamos a verlo. Simplemente lo ha llamado agente, a ver si lo tenemos aquí. Sí, lo vamos a borrar. En nuestros agentes, este es el que acabamos de crear, y vamos a utilizar el que creé ayer.
¿De acuerdo? Este que creé ayer, que ya tengo todas las tools configuradas, simplemente he creado, o sea, ya las tengo importadas, como veis aquí, simplemente se pueden pues activarlas o desactivadas, y luego la conexión la podéis, una vez que entréis aquí dentro, en cualquiera de ellas, pues tenéis aquí una conexión. Esta conexión la puedes configurar, y estas conexiones pues las tienes a través también del Copilot Studio en la parte de manejar conexiones. Bien, vamos a entrar a la gente de nuevo, que me despisto. Bien, podéis crear un tópico si queréis para que se active esto en general, pero ya teniendo las tools conectadas al propio agente, las vas a poder usar sin más. Entonces, si te vas a text agente, tal que te aparece aquí, si clicas en text agente desde cualquiera de las pantallas, pues vas a poder inicialmente ver el, cómo funcionan tus agentes, tus las conexiones a tus herramientas, en este caso al servidor OpenAPI versión 2. Entonces aquí os recomiendo que activéis el track entre tópicos para ver qué es lo que nos está haciendo el LLM. Dejarme que hagamos aquí una prueba para que simplemente veamos si nos está accediendo a la... Bien, veis aquí, entra en un tópico que me he creado que se llama List Tables in the Database. Open Connection Manager. A veces hay que simplemente reautenticar, dejarme que hagamos el Connection Manager y que lo volvamos a reactivar. Review. Database submit conectado, refresh. De acuerdo. Si ahora le damos a un retrieve, bien, ahora ya está concretando, y ahí, como veis, ya me está recibiendo los nombres de las conexiones. Creo que por aquí tengo, efectivamente, tengo como veis aquí, este es los logs de mi servicio. Vamos a hacer un sudo docker ps para que veáis simplemente los contenedores que tenemos corriendo. Esto lo estuve preparando ayer y como veis tengo varios. Este es el que estamos usando ahora mismo, que se llama Server OpenAI MCP Server OpenAI Copilot. Y ahora pues vamos a activar los logs y a la vez ver qué es lo que nos devuelve el propio. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer otra. Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que se vea. Y esto no me deja, campeón. Sí que me dejas. Entonces ahora le vamos a pedir vamos de nuevo de database. Tenemos que ver aquí, como veis, le pide mediante un get en este container las tablas. Y bueno, estos son los health que tiene el propio Docker Compose, el servicio. Me está listando las tablas. Va un poquito lento, pero bueno. Campeón. Bien. Y como veis aquí me ha llamado a este tópico. Luego miramos los logs.
porque si no, no vais a ver muy bien todo el tema este. O quizás lo pueda hacer en vez de esta manera, hacerlo un poco más pequeño, así lo hacemos completamente largo y ponemos abajo los logs del servidor para que veamos la propia actividad del server. Entonces, come on. No sé por qué este campeón me pierde. Bueno, vamos a ver. Can you database? Y ahora pues le pediremos, aquí deberíamos de ver la lista, y ahora quiero que me describa describe DBO, creo que se llama una de ellas. Estas son unas control DBO registration data CSM data CSM, por ejemplo. Y aquí pues va a llamar, veis aquí que directamente ha invocado al tool. No hace falta que tengamos un topic. Con los topics manejaríamos la conversación. Aquí estamos simplemente, el modelo sabe que tiene estas herramientas, como cualquier otro modelo, que esto es un agente React también, el que tiene Copilot, con lo cual simplemente una vez que le enganchamos las tools, pues sabe que tiene ahí algo que puede utilizar. Adicionalmente podemos hacer que estas herramientas se invoquen por un tópico, o sea, cuando durante la conversación del propio usuario con el modelo, si determinadas condiciones, digamos, del lenguaje se establecen, por ejemplo, quiero listarlas tal, esto es una frase o puede inferir que lo que quieres hacer de todo esto, pues también lo puedes hacer mediante tópicos. Tell me the different batch types. ¿Dónde está batch types? Batch type you have in that table. Ahora vamos a hacer simplemente que nos dé una agregación. Veis aquí está ejecutando un query ahora mismo. Different show reps. Vamos a hacer lo mismo con los shows. Y como veis aquí abajo, pues también nos está, veis los gets de ejecutarnos las propias queries. Vamos a ver si esta, que es un poco más complicada, es capaz de hacértelo. Sí, bueno. Nos está contando los números de visitantes que tenemos por los distintos show types. Y como veis, pues bueno, pues ya tenemos, aquí hemos conectado nuestra... Vamos a hacer una descripción de una de las tablas.
Y bueno, pues funciona bastante decente. Si tenéis una base de datos a mano, yo esto ya lo he comprobado, pues efectivamente crea por aquí, no sé si veremos aquí simplemente es el query, pero aquí tienes la query que ha mandado el propio Copilot, el propio modelo, tal. Y aquí puedes, can you sample table 3 rows, please. Bueno, y ahora vamos a ejecutar el sample table y mostrarlo en la pantalla. Como veis está simplemente pues mostrando bueno, tampoco tiene gran valor esto, simplemente pues son unos datos que tal. Esta data es fake, o sea, no existe, simplemente es data sintética, o sea que tampoco es demasiado importante. Muy bien, pues esto es todo. Veis que no es muy complicado. Podéis en principio luego, una vez publicado, podéis exportarlo a los diferentes canales, dependiendo del tipo de autenticación. Mi suscripción está un poco limitada. Esto aquí todavía con Microsoft pues hay una serie de problemas. Ya sabéis que están convergiendo los dos mundos, el mundo 365 con el mundo de Azure, pero todavía pues hay diferencias y hay algunas de ellas que son complicadas de salvar, especialmente si tenéis dos directorios intra-ID, uno para el mundo 365 y otro para el mundo Azure. Ahí pues os vais a ver realmente con una serie de dificultades, siempre y cuando pues no utilicéis conectores como estos que os van a dar acceso pues a distintos tipos de servicios, digamos, por otra puerta. Pero si queréis utilizar el servicio y la autenticación de Microsoft, especialmente la OAuth, este conector se podía haber configurado por OAuth, pero esto nos hubiera implicado que bueno, primero que teníamos que tener acceso a un servidor intra-ID, que yo no lo tengo. Lo puedo tener tienes uno por defecto en 365, pero este no coincide, de hecho no coincide nunca, a no ser de que los conectes o los des una relación de confianza con el intra-ID que tienes en Azure. De hecho, una de las últimas vídeos que he hecho, pues tenemos una conexión a un servidor MCP que está por delante de un servidor SharePoint, y ahí pues para poder, digamos, utilizar por un lado la autenticación de los usuarios usando OAuth en conjunto con la autenticación de SharePoint, pues digamos que está desconectado, porque por un lado tienes una autenticación que tienen los usuarios, que no tiene por qué coincidir con la que tiene el servidor MCP que te da acceso a SharePoint. El servidor de MCP que te da acceso a SharePoint tiene una service principal, una cuenta de aplicación, y luego tienes los usuarios. Puedes hacer un binding ahí, pero bueno, esto está todavía en Microsoft pues un poco entre dos mundos, como os digo, el mundo 365 y el mundo Azure. Y de momento pues están convergiendo, pero hay dificultades. Acceder todavía a determinadas tecnologías del mundo Azure pues está todavía digamos en muchos de los casos en preview.
desde el mundo 365, que es donde tenemos Copilot Studio y los agentes Copilot, hacia Azure, y también pasa de la misma forma desde los agentes de iFoundry, que es el mundo Azure, hacia, por ejemplo, un servidores SharePoint, aunque aquí ya os digo, a través de Microsoft Graph, por ejemplo, está bastante más avanzado que esta otra parte, ¿no? Que la parte, que la viceversa, que es de desde 365 acceder a Azure, ¿no? Le queda, siguen teniendo pues todavía algunas cosas que terminar, si no pues es complicado. He intentado hacer pues lo mismo que te permiten los agentes, conectarte a conocimiento. Si os vais aquí, perdón, a las mismas tools o a los conectores, el propio conocimiento ya te permite conectarte a Dataverse. Aquí veis, te permite conectarte a Azure SQL. Pues esto, la última vez que lo vi, que fue hace unos 3 meses aproximadamente, pues esto no se permitía la confianza de dos de dominios intra-ID, con lo cual tenías que tener uno unificado para tanto los que los usuarios de tu Copilot se pudieran conectar con una cuenta de usuario al Azure SQL. No sé si lo habrán cambiado, pues echarle un vistazo y veríamos. Pero hay cosas que, como os digo, siguen cambiando. Esto también es cierto que hace 3 meses estaba en preview, ahora está aquí, ya no, ni siquiera pone la etiqueta de preview, y hay otras cosas, como veis, todo el mundo de el Azure AI Search, esto de este Cognitive Services. Supongo que esto pues van avanzando, pero todavía hay cosas que están entre los dos mundos. La idea, como yo creo que os he comentado en varios vídeos anteriores, es que estos dos mundos vayan a converger al final en uno solo, y todo se administre seguramente desde el Microsoft Azure, y se puedan dar servicios digamos en ambos sentidos, ¿no? Tienen un challenge bastante importante, pues porque bueno, las filosofías han sido diferentes, unas herramientas estaban más orientadas al mundo de la oficina y prácticamente al no código, sin escribir código, como es toda la plataforma Power Apps, Power Flows, el propio Copilot, todas estas tecnologías, Dataverse, pues son herramientas en las que no hay que escribir nada para personalizarlo, o muy poquito código. Y luego el mundo Azure pues está basado todo en microservicios, en los cuales pues si quieres hacer algo pues hay que escribir código y utilizar las SDKs, ¿no? Entonces esto pues ahí tienen, como os digo, un challenge bastante importante, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, considerar haceros miembros de pago. De esa manera pues tenéis acceso a los proyectos. Siempre os digo, más o el 90% del código y de todo lo que hay en el canal es de libre acceso. Solo los proyectos de principio a fin, en los cuales hago las cosas más complicadas, son para usuarios de pago. También podéis ayudar pues con los super fans, todo ese tipo de cosas, y compartiendo los vídeos con amigos y colegas, y también haciendo comentarios, y de esa forma pues el algoritmo pues sube estos vídeos en el YouTube, y los acceden pues más personas. Bueno, eso es todo, y nada, espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.